Y ya está en el estudio mi querido Raúl Flores Martínez con las historias que dejaron de contarse. Mi querido Raúl, buenos días. Buenos días, mi querido Paco. La historia de este día, el 25 de enero de 1970, un accidente aéreo donde desgraciadamente mueren 19 personas, entre ellos 14 periodistas, uno de ellos fotógrafo del Diario de la Vida Nacional de Excelsior, que, mi querido Paco, era novillero, fotógrafo, buzo, que incluso fue uno de los buzos que pusieron a la Virgen de Guadalupe en el fondo del mar, ahí en la isla de La Roqueta. Wow. Pero ¿qué te parece, Paco, si vemos lo siguiente? El 25 de enero de 1970, el periodismo en México se vistió de luto. Eran las 8:20 de la mañana cuando un jet que transportaba a 14 periodistas que cubrían la gira del candidato a la presidencia de la República, Luis Echeverría, chocó contra un cerro en el ejido Cerro del Mesón en el municipio de Poza Rica, Veracruz, a causa de la nubosidad. Fue un impacto muy fuerte. Mi mamá estaba esperando a mi última hermana, estaba embarazada, ella venía otro bebé en camino. Y pues nosotros éramos muy pequeñas, fuimos tres hermanas, puras mujeres. Y pues mi mamá sí fue un impacto muy fuerte. Se vino abajo, o sea, se entristeció muchísimo. Y pues fue una vida muy triste porque pues de ahí, a partir de que murió mi papá, pues tuvimos que luchar mucho, tuvimos que sacar adelante nuestras vidas a como podíamos, porque pues ya no teníamos el pilar de la casa. Periodistas y fotógrafos que perdieron la vida, entre ellos el fotoperiodista Jaime González Hermosillo, quien también era novillero, buzo y fotógrafo del periódico Excelsior en los años 50. Mi papá trabajó para Excelsior, era reportera, fotógrafo del periódico Excelsior y pues andaba también entrevistando y haciendo cosas altruistas. Fue un hombre muy altruista, fue un hombre muy lleno de actividad. Antes de la cobertura de la campaña del entonces candidato Luis Echeverría, Jaime González estuvo en la cobertura de los estudiantes en Tlatelolco en 1968. Fotografías que están impresas en las páginas del Diario de la Vida Nacional de la época. Como fotógrafo, periodista, ya con la acción, o sea, de ir a ver todo el escenario que se estaba suscitando allí con los estudiantes. O sea, sí fue impresionante esa parte. Entonces, pues en eso se arriesgó muchísimo, arriesgaba mucho su vida por el altruismo, por accionar con esta bendita humanidad, pero pues fue una parte muy importante en aquel entonces en su vida. De hecho, hubiera perdido la vida, porque sí lo refaguearon, o sea, por atrás lo refaguearon, pues ahora sí que los que estaban en contra de los estudiantes. No conforme con ser fotoperiodista, también fue parte del grupo de buzos que el 12 de diciembre de 1959 colocaron bajo el mar de Acapulco, Guerrero, la imagen de bronce de la Virgen de Guadalupe en aguas de la isla de La Roqueta. Uy, sí, déjame te cuento, sí, él junto con otro equipo de buceo, eran muy jóvenes en ese entonces, pero él participó en esa parte de poner a la Virgen de Guadalupe. Él era muy católico, igual que toda su familia, de mi parte, de mi papá, son muy católicos. Y él fue el que participó en esta parte de poner a la Virgen de Guadalupe en Acapulco. Han pasado 53 años del accidente aéreo en el ejido Cerro del Mesón, en el municipio de Poza Rica, Veracruz, donde 19 personas perdieron la vida, entre ellos 14 periodistas y fotógrafos que acudían a la cobertura de una campaña política para la presidencia de la República. 53 años de una historia que poco a poco se va olvidando de la memoria de México. Pues esta historia, mi querido Raúl, la acabo de conocer ahora de la mano tuya, ¿eh? Esas historias, mi querido Paco, que como se llama la sección historias que dejan de contarse y con el paso del tiempo se van olvidando. Yo también debo confesar que no sabía del accidente del 25 de enero de 1970, el primer accidente en México donde periodistas mueren, ¿no? Pero sobre todo la historia del fotoperiodista Jaime González Hermosillo, que aparte de novillero, lo vimos en la nota, parte de los buzos de la Virgen de la Roqueta, que tú ves la Virgen de la Roqueta, pero ¿qué hay detrás de esta historia? No sabía ni cuándo la habían puesto. Así es. Muy interesante. Gracias, mi querido Raúl. Buenos días.